Internet lleva existiendo desde los años 60, cuando se creó ARPANET supuestamente en plena Guerra Fría, y en la actualidad, sin duda alguna se ha visto cómo ha evolucionado lo que nunca el ser humano imaginó que existiera. Pero así como algo sorprendente que evolucionó a la humanidad, no todo es de rosa, y en Internet, a lo largo de su vida han pasado muchas cosas, algunas graciosas y divertidas, algunas cosas extrañas, y sucesos perturbadores, pero lo curioso de este gran mundo virtual, es que tiene muchos misterios. Así que me tomé el tiempo de crear este iceberg con algunos sucesos que han ocurrido en Internet. Dicho todo esto, sé bienvenido a mi canal y ponte cómodo, así que empecemos. Y.info. Es una página curiosa y extraña, ya que en ella podremos encontrar imágenes random raras, pero por lo regular es algo muy extraño. Lo misterioso aquí es que nadie sabe quién es el creador. WebDriver Torso. A mediados de 2013, se hizo popular un canal de la plataforma YouTube, el cual subía vídeos cada 10 segundos, y los vídeos eran de formas geométricas de color rojo y azul, con ruidos extraños. El único video sin las figuras, fue uno donde aparecía la Torre Eiffel. En su momento fue un escándalo, pero al final Google fue a aclararlo todo, diciendo que era un canal de pruebas de YouTube, que funcionaba para comprobar y medir el rendimiento de la página. Aunque este caso ya fue desmentido y ya no es misterio, lo pongo porque en su momento fue popular. You Are an Idiot. You Are an Idiot fue una página que contenía un troyano, y al entrar directamente a la página, se te aparecía una canción molesta con las siglas y letra You Are an Idiot, de ahí el nombre. Si intentabas cerrar la ventana, se te abrían más y más, y si lo seguías intentando, puede llegar a un sinfín de ventanas y puede dañar la memoria RAM. La única forma de cerrarlo era mediante un reinicio o desde el administrador de tareas. Hasta la fecha, nadie sabe quién lo creó. La canción más misteriosa de Internet. Su origen es algo misterioso, pero entre los años 80, se cree que en 1984 por un sintetizador de la canción, un hombre llamado Dairus estaba con su grabadora capturando canciones de la radio mientras manejaba, y captó la canción misteriosa, la cual le llamó más la atención, ya que nunca la había escuchado, así estuvo varios días buscando de quién era la banda o el autor, y no encontró nada. Pasaron los años y después de 20 años, en el año 2007, su hermana Lidia, digitalizó la canción y bajo el sinónimo de Blue, publicó la canción en un foro para ayudar a gente que no encontraba el nombre de una canción. Subió un fragmento de 1 minuto, pero lamentablemente nadie reconoció la canción en el foro. Después de años de que el tema quedara un poco olvidado, no fue hasta el año 2019, que un usuario de YouTube llamado Gabriel Vieira subió la canción, y ahí fue donde se empezó a hacerse un poco famosa, ya que alcanzó 800.000 visitas, actualmente tiene más de 3 millones de visualizaciones y después de ya casi 41 años, sigue siendo un completo misterio. He aquí un fragmento de la canción. This Man. This Man, o como algunos otros lo llaman, ¿has soñado con este hombre? La historia comienza en el año 2006, en Nueva York, con un psicólogo que ayudaba a una de sus pacientes en algunos problemas. La paciente soñaba constantemente con un rostro, y lo recreó mediante una hoja. El dibujo quedó en el escritorio del psicólogo, y varios pacientes más empezaron a decir que igual habían visto a ese hombre en sus sueños.
Así que el psicólogo decidió hacer algunas copias del dibujo y pasárselas a sus compañeros de diferentes países, para que ellos preguntaran a sus pacientes si habían visto a ese hombre. Al cabo de unos días después la mayoría afirmó que sí. En el año 2009 se creó una página llamada Thisman.org, que trataba sobre el tema. La chica que lo creó afirma haber recibido más de 2000 correos a su Gmail, donde en efecto, todos afirmaban haber visto a ese hombre, pero en sueños. Hasta la fecha sigue siendo un misterio. Lomando.com. Lomando.com es una página web japonesa de terror. Aparenta ser un juego normal con un personaje llamada Milmi. La página en sí parece algo normal y tipo anime, pero si inicias el juego este cambia y es totalmente diferente. Se transforma de ser algo parecido al anime a todo terrorífico y extraño. El juego es muy extraño y grande y hay muchos acertijos. El misterio es que hasta la fecha de hoy hay muchos secretos y acertijos que nadie ha descubierto. Elena Cohen. A principios de 2010, un canal de YouTube llamado Elenax empezó a subir vídeos de covers de canciones famosas de otros cantantes. El canal era de una chica llamada Elena Cohen, donde ella realmente cantaba bien y se veía que sí tenía futuro. Alcanzó la cifra de 10.000 subs en poco tiempo, y en ese tiempo era algo impresionante ya que en YouTube era difícil llegar a esa cifra, pero de un día para otro la mayoría de sus vídeos se borraron, otros se privatizaron y desapareció. Sus subs y su fandom de aquel entonces no sabían qué había pasado con ella, solamente quedaron los vídeos que están en la captura. Nadie sabía lo que pasaba, hasta que un comentario viejo entre todos sus vídeos había dicho que sabía lo que pasó con ella, y después de varias sospechas y una pequeña investigación, se determinó que el sujeto mantenía una obsesión por la cantante y la empezó a acosar muy seguidamente. Después de eso privatizó sus vídeos y no se supo nada de ella, y los resultados en internet que dan hacia ella, es únicamente el canal de YouTube. Hasta la fecha un completo misterio. Berserk. Berserk es un videojuego lanzado en 1980 de Atari, donde controlamos a un humanoide de color verde atrapado en un laberinto y debes de defenderte de unos robots rojos que te disparan. El juego es algo simple pero difícil, aparte de que fue uno de los primeros juegos de disparos, y hay muchas formas de morir, desde electrocutado por el laberinto, hasta morir por una invencible bola amarilla sonriente llamada Eviloto. Intruder alert, intruder alert. The humanoid must not escape. Debes de escapar antes de que te atrape y empezar a ir más rápido que el humanoide, hasta atraparte. Aparece después de eliminar a la mayoría de los robos. Todo normal hasta aquí, pero no fue hasta que desafortunadamente se supo de la muerte de dos jóvenes al superar récords en este juego. En enero de 1981 un joven llamado Jeff Dailey falleció al alcanzar la cifra de 16.660 puntos, en ese tiempo la más alta, y seguido de ese año, en 1982, otro joven llamado Peter Burkowski le pasó lo mismo al superar la puntuación de Jeff en menos de 15 minutos. La noticia se difundió en aquel entonces y le dio una muy mala reputación al juego, a tal punto de ser quitado y se quedara en el olvido. Las investigaciones de la policía dieron con que no encontraron ningún problema del por qué les pasó eso, ya que ninguno sufría de problemas cardíacos. Desafortunadamente no se supo más del caso, y sigue siendo un misterio extraño hasta la actualidad. Un favorable Semicircle. Un favorable Semicircle fue un canal parecido al de WebDriver Torso, solamente que este muestra en vez de figuras geométricas, un tipo de video hipnotizante con música de fondo o a veces sonidos. El último video que se subió fue el 10 de agosto de 2018 y trataba de lo mismo prácticamente.
Lo extraño aquí es que esta vez nadie, ni Google dijo haber estado detrás de este canal, y hasta la actualidad es un raro misterio. Origen de Jeff the Killer. Cuando se empezó a poner de moda varios creepypastas de personajes de ficción, uno de los ya conocidos fue el de Jeff the Killer, que empezó como un meme y screamer para los internautas, la leyenda escrita en él, Go to Sleep. Pero lo curioso es que no se sabe cuál fue el origen de la imagen que dio todo, pero el caso más conocido, fue de una chica llamada Catherine Robinson, una joven que tenía problemas de sobrepeso, y un día publicó una foto en el foro de 4chan, donde la atacaron y le hicieron memes. Después de eso ya no respondió, pero al siguiente día, su supuesta hermana, publicó un post que decía que ayer encontró a su hermana en lágrimas, y le preguntó si estaba bien, ella le dijo que estaba fea, y se enfureció para buscar al quien le había dicho eso. Seguido de eso ella empezó a decir que miraran bien la foto que estaba en el post, porque esa mujer tan hermosa que era su hermana, se acaba de suicidar. No se sabe si fue real o solo un mito, hasta la fecha un completo misterio. Jack Frost. Jack Frost fue un joven de 32 años de edad, del estado de Pensilvania, que lamentablemente había fallecido debido a una arritmia cardíaca en julio del año 2011. El caso se hizo conocido porque meses después de su entierro, en noviembre, los familiares y amigos empezaron a recibir correos de la cuenta de Jack. Al inicio pensaron que pudo haber sido un hacker el que se infiltró a su cuenta y empezó a hacer eso, teoría que se descartó rápidamente, ya que el que había escrito eso, sabía muy bien de sus amigos y información privada que solo el verdadero Jack sabía. El primero en recibir un correo fue su mejor amigo, el cual días antes de su muerte, habían hablado sobre limpiar el ático, y seguido de eso el correo decía lo siguiente. Te estoy mirando, ¿me escuchaste? Estoy en tu casa. Limpia el maldito ático. Después de haberle llegado eso, intentó responder el correo pero ya no recibió respuesta. El caso fue tan escandaloso, que hasta el mismo Titán, es decir Facebook, tuvo que intervenir y revisar de dónde provenían dichos correos. El resultado fue que provenían de la laptop de Jack. Un gran misterio sin resolver hasta la actualidad. Lisa Holm. Lisa Holm fue una chica de 17 años que trabajaba en un café. El día 7 de junio de 2015, ella ya no regresó de su trabajo y su padre desesperado decidió irla a buscar. En el lugar del trabajo solo encontró la moto que le había dado, sin embargo no encontró más rastro de ella. La búsqueda empezó el mismo día que desapareció. Desafortunadamente se encontró el cuerpo de ella en un casillero en la granja enfrente del café, ya que era una zona muy rural. Lo extraño empieza cuando se descubrió un canal con el nombre de Lisa Holm, en donde se subió un video 13 días antes de la noticia. El título del video era el número 13, y tenía una cuenta regresiva de 1 minuto que solo duró 11 segundos, al final nunca se supo de dónde se subió el video o de quién fue. La policía no le dio tanta atención al tema del video, pero solamente dijo que pudo haber sido una persona que se cambió el nombre del canal y cambió el título, pero aún así eso no explicaría el por qué el canal fue creado el mismo día que se subió el video, y hasta la fecha nadie sabe quién fue realmente el que lo subió o si solo fue una coincidencia. Hasta la fecha un completo misterio. Worlds.com. Worlds.com fue uno de los primeros videojuegos online de simulador de vida virtual. Su beta salió en 1995 y en esos tiempos apenas internet estaba en desarrollo y eso era más que sorprendente. En aquel entonces fue muy exitoso. Lamentablemente el juego fue superado por juegos con mejores calidades y de ese mismo tipo, y cada vez lentamente el juego empezó a quedarse en el olvido hasta que quedó abandonado, pero sí quedaba una muy pequeña comunidad que lo seguía jugando. Por los años 2010 ya nadie recordaba el juego, y fue donde unos años después un usuario en un foro lo dio a conocer, y ahí es donde empieza la historia del misterio. Al entrar al juego, como ya se había mencionado, estaba casi abandonado, pero no por la pequeña comunidad que todavía quedaba, y gente AFK, que se la pasaba ahí horas y horas o hasta años, ayudando a la gente nueva y con mucha experiencia, usuarios famosos como Nexialist,
con personajes extraños y perturbadores. Lo turbio y extraño era porque en esos años internet apenas estaba en desarrollo, y todavía no habían leyes para prohibir lo que se subía en aquel entonces, y en ese juego se podían subir cosas, y si bien el juego ya no está tan olvidado y está reviviendo poco a poco por esta historia y de lo impresionante que se creó en esos tiempos, al día de hoy sigue habiendo gente con más frecuencia, incluso guías, tratando de encontrar algo extraño o bizarro, oculto en este juego. Otro misterio más para los videojuegos y para internet. Chip-chan. Por los años 2005, se descubrió un directo que trataba de una mujer durmiendo. Se caracterizó más que todo por la forma que estaba, ya que esta no mostraba signos vitales, pero al cabo de horas al final terminó moviéndose y dar señales de vida. El caso se empezó a hacer popular por los años 2008 y 2009, en varios foros. Lo extraño de este fue que tenía 3 cámaras en las cuales se veía toda su vida diaria, vivía prácticamente en condiciones inestables y todo un desorden, y lo curioso empezó cuando se notó la puerta de su casa sellada. La gente de internet la apodó Chip-chan. Al poco tiempo la joven, al percatarse de que empezó a tener muchos espectadores, empezó a hacer carteles explicando lo que pasaba. De ahí se supo de su origen, que era de Corea del Norte, por las letras que escribía. Los carteles decían que ella supuestamente estaba siendo manipulada y controlada por un policía corrupto, el cual apodó solamente como P, y que le implantó un chip en uno de los pies para mantenerla vigilada hacia dónde iba, y que también la podían controlar mentalmente. Al principio se pensó que se trataba de un tipo de broma, pero se descartó, ya que Chip-chan dormía hasta 20 horas diarias sin parar, y para estar en esas condiciones de alimento es difícil pensar que es una broma. También muy pocas veces se le veía salir de su departamento a comprar provisiones para sobrevivir. La gente de internet, que era de Corea del Norte, se puso a investigar y habló con las autoridades para que supieran de este caso, ya que no se sabía si realmente era verdad lo que pasaba o si eran ya temas mayores. Supuestamente la única respuesta que tuvieron fue que la policía aclaró que ya tenía conocimiento de tal chica, y que sufría de problemas mentales, y eso era la explicación de por qué no la ayudaban. Lastimosamente la página donde se transmitía esto fue eliminada, pero al poco tiempo igual se descubrió que tenía un canal de YouTube, donde hacía lo mismo y algún otro video explicando y actualizando el caso, pero al igual que la anterior página, solamente que esta no se borró, sino que simplemente desapareció y no se volvió a saber más de ella. No hay más cosas sobre ella y simplemente con el tiempo se empezó a olvidar el tema un poco, y todavía hay gente que habla de ello. Hasta la fecha nadie ha vuelto a ver a Chip-chan. Station.exe. Station.exe fue un juego que se dio a la luz por un post en el foro de 4chan, donde prácticamente trataba de alguien en primera persona, que no tenía ningún propósito y lo único que se podía hacer era explorar. Pero al pasar de los minutos aparecían unos rostros en forma de luna, sin cara y aterradores, que te perseguían. Si te tocaba uno de ellos, el juego se cerraba y terminaba. Si bien el juego no tenía ninguna cosa más, la persona que hizo el post dijo que lo compró en una tienda de segunda mano, y que al verlo lo decidió probar, pero no tenía ningún título o descripción, así que decidió publicarlo para ver si podían dar con el paradero del juego o por lo menos saber algo. Casi no se encontró nada, pero a la gente que le ganó la curiosidad, detalladamente descubrieron que una de las partes de una pared del juego se podían ver unas coordenadas, que al ponerlas en Google Maps te llevaba a una tipo estación al lado de un lago, en medio de la nada. Prácticamente era el mismo mapa del juego. Se encontró otro archivo que daba otra ubicación en un distrito con poca gente, en un bosque, pero aún no explicaba nada. La gente, por más que intentó encontrarle algún sentido, nunca se pudo saber qué fue realmente todo esto. Lo último que se logró extraer de un archivo fue una página llamada semperprotinam.com, página que requería contraseña para acceder. Al final nunca se supo quién creó el juego, que tenían que ver esas coordenadas o que había en la página. Había una teoría de que eran experimentos rusos o simplemente una troleada de internet otra vez.
Hasta la fecha nadie sabe por lo menos quién creó el juego. A858. Todo empezó en el año 2008 en Reddit, cuando una sección empezó a compartir post al azar de una manera rápida. Al principio se creía que era un tipo de spam, pero al ver que eran muchos códigos y al parecer cifrados, la gente se puso a averiguarlos. La sección se llamaba 858, y los posts seguían sin parar. Cada día se publicaban 3 mensajes largos con más códigos. Lo extraño es que algunos que sabían de informática lograron descubrir que los mensajes venían de formato hexadecimal, y muchas veces usado para programar. La gente no sabía por qué entonces se llamaba 858 la sección creada. Existían muchas teorías, pero después de muchas horas para averiguar, se pudo saber que estos códigos eran como un código Morse pero en internet, en la cual se transmitían mensajes cifrados. Una teoría era de que estos mensajes se enviaban entre países, o algún grupo de personas con un mensaje oculto. Años después Reddit lo puso en privado el post, y sigue sin saberse qué eran esos mensajes cifrados. Stray. En el año 2018 por el mes de marzo, un usuario de Twitter bajo el nombre de Stray contó en un tuit que le había llegado un mensaje a su buzón de voz. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo. El mensaje de voz eran mensajes en clave, de los que se usan en código militar para mensajes cifrados, y cada frase forma una palabra. Horas después de confusiones, un usuario logró descifrar el mensaje que decía lo siguiente. Después de eso empezaron las dudas, de qué significa eso o quién se refería a que no son humanos, o que necesitaban ayuda. En esos momentos cuando no se sabía nada y estaban con dudas, al usuario Stray, quien fue que dio todo esto origen, empezó a publicar tweets de que le empezaron a llegar mensajes privados a su Twitter de gente que ni siquiera hablaba inglés y decían que borrara el tweet. Se empezó a asustar ya que no entendía del por qué lo amenazaban. Fue en ese momento donde otra usuaria descubrió que en el audio por unos segundos dicen unos números. Logró descifrar que eran unas coordenadas, específicamente donde desapareció el vuelo de Malaysia 370. Esto fue algo más extraño, ya que 4 años antes, en 2014 y en el mes de marzo había desaparecido el vuelo. Desde ese momento empezaron muchas teorías, pero el usuario que logró descifrar el mensaje, dio una teoría de que pudo haber sido el último mensaje de la caja negra del vuelo de Malaysia 370, y que tal vez eso pudo haber sido de que trataba de advertir algo, y que tal vez eso pudo haber vivido esa nave. Y la caja negra son dispositivos instalados para guardar y almacenar todas las conversaciones de todo el tiempo momentos antes de un accidente. También almacena coordenadas y lugares donde pasa el avión en esos momentos. Después de eso el mismo usuario tuitó diciendo que puso las coordenadas del lado exacto en Google Earth, y daba a una ubicación con muchos árboles, donde si lo acercas más y más, llegas a un punto donde no hay árboles y hay un gecko. También otros usuarios dieron con que el vuelo desapareció a la 1:19 de la madrugada, y el audio curiosamente duró 1 minuto con 19 segundos. Ya pasaron casi 3 años, y es extraño que tenga que ver con ese vuelo. Hasta la fecha el misterio sigue en juego. Inyección luminosa. En 2012, un usuario de 4chan publicó un post con una foto de una jeringa llena de líquido fosforescente, de esos que se usan para fiestas, y preguntó dónde debía inyectárselo. Muchas personas decían que en la pierna, otra en el brazo, pero alguien sugirió su muñeca, y entre otras sugerencias. A los pocos minutos el usuario subió una foto donde supuestamente se inyectaba el líquido, y a los pocos minutos el usuario dejó de responder después.
Podría ser que solo se tratara de un tinte inofensivo que puede encenderse bajo la luz ultravioleta, pero otros especulan que murió. Hasta la fecha es otro misterio muy extraño de 4chan. Barbie.avi. Barbie.avi fue otro creepypasta el cual trata de algunos vídeos, son 3 vídeos, la parte 1, la parte 2 y la parte 4, ya que la parte 3 está perdida y es donde se dice que es la parte más perturbadora donde pasan cosas extrañas. Los vídeos ya mencionados, tratan supuestamente de una mujer que sufría el trastorno de identidad e integridad corporal. Para los que no sepan de qué es, o qué trata este trastorno, pues esta enfermedad consiste en que tú sientes desasociación de tus partes del cuerpo, es decir que no sientes que te pertenezcan, sientes que las partes de tu cuerpo te molestan o son algo ajeno a ti y empiezas a sentir deseos de amputarlo. Y supuestamente esos vídeos trataban de eso, de una mujer que sufría de este trastorno y se supo porque en uno de estos vídeos por unos segundos se ven las siglas del trastorno, y también se supo que era esto como un tipo de terapia, ya que en los vídeos se veía como la chica parecía ser entrevistada y filmada. Todo esto se dio a conocer porque supuestamente era por un joven que se encontró una laptop en la basura, la cual tenía estos vídeos y tenían sonidos extraños. Y en una de esas partes se ve que la joven no tiene brazo, y da a entender que ella misma se lo amputó o algo así sucedió. Pero ahora se sabe que los vídeos son falsos. La historia de Barbie.avi se dio a conocer por el famoso creepypasta ya mencionado. En 2009 salió el primer video de Barbie.avi, en el canal de YouTube apodado Xenopasta y curiosamente creado el mismo día que se subieron los vídeos. En el mismo año en 4chan, un usuario escribió diciendo que el nombre de la chica era Bárbara de Beer. El video fue filmado en un centro de rehabilitación de Canadá en 1989 y que todavía hay 3 vídeos similares, y confirmó igual que realmente esas personas si sufren del trastorno de desorden de identidad de la integridad corporal. Tiempo después se supo que la mujer se llamaba Sharon, y perdió su brazo jugando con una lavadora en mal estado de niña, y que a partir de ahí cambió mucho y se volvió muy extraña. Hasta la fecha nadie sabe qué pasó con la mujer que sufría de ese trastorno. Karin Catherine Waldegrave. Catherine es, o fue, una usuaria de Facebook, nació en Inglaterra y fue a una de las mejores universidades de Canadá, con un doctorado en ciencias, también hablaba 5 idiomas, pero donde el caso se hizo conocido en el año 2011 fue porque se estima que escribió lo mismo que casi 5.000 páginas en post de Facebook. Al poco tiempo de escribir una, posteaba otra en menos de 1 minuto con posts demasiados largos. Era imposible, y difícil de creer todo esto. Prácticamente dejó a todos callados, y esto era diario, escribía y escribía miles de docenas de escritos sin parar, y se dice que una vez se pasó casi 12 horas escribiendo ensayos sin algún tipo de descanso, y evidentemente como se debía de esperar, el caso se hizo popular. Pero un día de la noche a la mañana su cuenta se borró. Absolutamente nadie sabe si ella, o alguien más borró su perfil, borró todo rastro de ella en internet, nadie sabe qué fue de ella, no se sabe quién es, o era, Karin Catherine Waldegrave. Otro misterio más, para Facebook, y para internet. Godly Recon. Godly Recon fue una chica que aparentemente tuvo un canal por los principios de YouTube, y en sus últimos vídeos empezó a hablar de alguien que la empezó a acosar. Después supuestamente en las capturas se desapareció unos meses, y volvió a aparecer un vídeo donde se escuchaban forcejeos y gritos, con el título de Goodbye. Pero al parecer el caso fue toda una mentira, ya que la noticia se empezó a hacer viral por 2016, y varios usuarios de Reddit, con la página Wayback Machine, lo que hace esta página es guardar una web de años anteriores, y al momento que se eliminan se pueden ver lo que contenía, pudieron darse cuenta que el supuesto canal jamás existió, y de paso se descubrió unos registros de otras fuentes, que son información web para simular una página. Sin embargo al final se supo la verdad, pero lo que no se supo fue quién creó esto. Se sospechó de algunos canales pero al final no hubo prueba de ello, y se dice que esto fue hecho desde un foro. Hasta la fecha un completo misterio.
Agujeros negros de Internet. Los agujeros negros de Internet no es un caso como los anteriores del video, sino más bien un misterio que sigue sin resolverse, pero no tiene nada que ver con ninguna persona. ¿Alguna vez te ha pasado que envías un mensaje o correo y no llega al destinatario? En la mayoría de las veces el mismo servidor de la aplicación que usas te manda un texto diciendo que hubo un error o que el mensaje no fue enviado, pero a veces pasa que el mensaje sí fue enviado, pero jamás llegó a su destinatario. La pregunta aquí es: ¿a dónde va a parar toda esa información? La respuesta que se ha podido dar en estos casos es que sí, la información o mensaje enviado se pudo haber desviado, pero jamás eliminado, sigue existiendo, pero localizado en donde nadie sabe. Cuando se dio a conocer este caso, fue en el año 2008, donde una universidad descubrió todo esto, y en ese tiempo existían más de 800.000 agujeros en la red. Teorías hay varias, gente que dice que se almacena en una base de datos, y más cosas, pero hasta la fecha ninguna respuesta o teoría afirma el misterio. Hasta la fecha sigue sin resolverse. Comenta en los comentarios si te ha pasado algo así. ...112 Dirtbag. Maura Murray era una estudiante de medicina con un promedio excelente y un futuro grandioso, sin embargo en el año 2004 informó a sus profesores y amigos, que quería una semana de descanso por una emergencia familiar, la cual jamás existió. El día 9 de febrero encontraron el auto de Murray en la ruta 112, pero no había rastro de la chica. Para estas alturas podría considerarse una persona desaparecida, y en efecto, pero al paso de los años apareció un usuario con un canal de YouTube, con el sinónimo de 112 Dirtbag. El 9 de febrero del año 2011, 7 años después, se publicó un vídeo en la plataforma, titulado "Feliz aniversario". Después de ese vídeo, se subió 2 vídeos más, uno que era una grabación de un auto hacia afuera, la misma calle donde encontraron el auto de Maura, y otro supuestamente que trataba de dónde estaba ubicada. Borró o le cerraron el canal, pero lograron rescatar los vídeos a tiempo, pero jamás encontraron al tipo. Hasta la fecha es uno de los más grandes misterios para Internet. Los cristales de 4chan. Todo esto empezó en el año 2010, en un post en 4chan, algo llamativo ya que el post era un tutorial de cómo hacer cristales decorativos con productos que cualquiera puede tener en casa y no ser tan caro. Todo iba bien, y la explicación era bien escrita y no tan larga, pero al final fueron todos engañados. Lo que la mayoría de esa gente inocente no sabía era que estaban creando ácido clorhídrico en forma de gas, una sustancia que puede ser letal. También era conocido ya que se usaba mucho en la Primera Guerra Mundial, y si no usabas protección en los ojos o en la cara, podrías sufrir de una terrible irritación, hasta quedarte completamente ciego. Horas después, gente que tenía conocimientos de sustancias químicas, advirtió con varios posts de que lo que estaban creando era una farsa y que podría costar la vida, pero lamentablemente ya era muy tarde. Esto no solo se recuerda como uno de los mayores escándalos del foro, sino una de las mejores anécdotas que existen de Internet, ya que esto pasó a ser una leyenda, y si bien han intentado recrear lo que pasó ese día en 4chan, la realidad es que no tuvo jamás el mismo impacto que la primera vez que sucedió, y toda la noticia se hizo viral, y debido a que 4chan es casi anónimo, la realidad es que nunca se supo quién causó todo esto. Pero sin duda fue y es uno de los mayores escándalos de Internet, y de 4chan.
Freaky Soap, GUI. En el año 2005, cuando apenas YouTube estaba naciendo, se publicó un video titulado Freaky Soap GUI, en el cual aparecía un hombre con la cara censurada, sentado en una mesa, y estaba comiendo ramen mientras empezaba a llorar, y dos hombres disfrazados de atrás se acercaban y lo acariciaban, parecía que lo consolaban, pero en vez de eso era aún más extraño y terrorífico. Varios usuarios después empezaron a subir el vídeo titulado como Blank Ron Soap, y se empezaron a llenar de dudas sobre el vídeo. En esos momentos fue cuando se empezó a hacerse popular, al igual que las teorías. La más famosa de todas era de que el hombre supuestamente había sido raptado junto a su esposa, y lo que se estaba comiendo eran los restos. Las teorías no estaban confirmadas, pero la pregunta era quién eran esas personas disfrazadas, pues tiempo después se supo que eran personajes de una caricatura llamada Rey Rey. Los tipos que salen detrás son disfraces que se usaban para espectáculos, donde la mayoría de esos eran en conciertos, pero de alguna forma fueron robados. Todo esto se supo por alguien que de verdad se obsesionó con el tema y se puso a investigar hasta enviar un correo con el que creó los Rey Rey, y el mismo creador afirmó que él no tenía nada que ver con el video, ya que al parecer los trajes fueron robados de alguna manera en una gira, pero para su suerte tenían trajes de repuesto, por lo cual no se preocuparon, pero jamás supieron por qué se robaron esos trajes. Después de eso, el creador de los Rey Rey también comentó que días después de que se robaran su creación, le llegó un email con una liga que daba con el famoso video Freaky Soap GUI, video que después fue borrado, pero cuando lo vio quedó sorprendido, no por lo que vio, sino porque los que hicieron el video lo supieron hacer bien, ya que los Rey Rey actuaron de la misma forma que el creador quería, y después de eso no se supo más respuesta. Varias teorías dicen que puede ser un truco para un fin publicitario, pero nadie lo puede confirmar y hasta la fecha es un verdadero misterio. Fat and Depressed. El 16 de marzo del 2016, el usuario Fat and Depressed abrió un post en Reddit, exactamente en la sección de cosas creepy, y resumidamente, el post decía que tenía una aplicación en su celular, la cual son de esas aplicaciones que sirven para la seguridad de un hogar, un sistema colocado en la entrada el cual detecta conocimiento facial o si hay movimiento o vida en la entrada del hogar. Al instante de detectar alguna señal de vida, los sensores avisan mediante notificaciones al teléfono puesto, y que ya de hace rato empezaron a llegar más notificaciones de lo normal, a tal punto donde una vez llegaron más de 3 seguidas. Varios usuarios decidieron apoyar, mencionándole que sí podría comprar una cámara que al detectar movimiento tomara una foto al instante. Terminó por hacerlo, de lo cual saco esta imagen. Después de eso, durante varios días la gente le pidió que hiciera ya una denuncia, pero el usuario Fat and Depressed no daba respuesta o alguna señal de vida. Días después publicó un post diciendo que no creía que esto iba a causar mucho escándalo, pero afirmó lo más importante, de que si estaba bien y a salvo, y el ya mencionado visitante ya no volvió. Después de eso jamás se volvió a aparecer, y explicó el contexto del por qué no respondía, y era por temas de la universidad ya que apenas había entrado. Si bien el caso ya se pudo por lo menos calmar porque pasó ya hace 5 años, lo misterioso es quién era esa persona, por qué hacía eso y qué pasó con ella. Pero no se supo nada más y en lo personal es una de las mejores anécdotas de Reddit. Mortis.com.
Mortis.com fue una página creada en 2011, sin embargo esta página tenía un inicio de sesión, donde se pedía un usuario y contraseña para entrar. 4chan fue el primero en interesarle, y después de varios intentos pudo entrar al directorio de la página. Lograron encontrar una dirección de correo que estaba asociada a alguien llamado Thomas Lin, y se descubrió que había hecho más páginas en colaboración y estaban vinculados a Mortis.com. Desde este punto empieza lo interesante, ya que todas esas personas que crearon una página con él, estaban muertas. La gente de 4chan y Reddit empezaron a investigar o tratar de descubrir qué fue lo que había pasado, pero solo descubrieron que igual el correo era falso, y lamentablemente esta investigación ya no pudo seguir, debido a que el FBI intervino y borró todo el sitio web, y también el rastro posible que quedaba de él. Para este punto alguien aprovechó la historia y decidió hacer una broma creando otra página pero ahora con un cronómetro, pero al final no pasó nada. Allá hace 10 años de lo ocurrido, jamás se supo qué contenía la página, y si realmente todo esto fue mentira, porque el FBI tuvo que intervenir, y hasta la fecha no se volvió a saber nada. Cicada 3301. Un día normal, en el tablón B de 4chan, un 4 de enero de 2012, un anónimo publicó esta imagen, que decía lo siguiente. Hola, estamos buscando individuos altamente inteligentes. Para encontrarlos diseñamos una prueba, hay un mensaje oculto en esta imagen, encuéntralo y te llevará al camino para encontrarnos, esperamos vernos con los pocos que llegan al final, buena suerte. 3301. La mayoría de la gente se tomó esto como un intento troll, pero alguien intentó abrir la imagen como un editor de texto, el cual te llevaba a otra imagen, pero esta vez de un pato con una frase no relevante. Después alguien más descubrió que para descifrar el código de la imagen, se necesitaba un software llamado Outcast. Después de eso el código llevaba a un subreddit que tenía una gran serie de códigos, y después de una gran serie de pasos, se descubrió que habían 3 números para ya casi acabar. El primero era 3301, y tenían que encontrar los otros 2, al final estos eran los de la primera imagen JPG, del mensaje que inició todo. 503 por 509 por 3301, llevaba a una página con la imagen de una cicada con una cuenta atrás, y cuando este terminaba daba diferentes coordenadas de diferentes cicadas en todo el mundo, exactamente 14 ubicaciones en 5 países. Lo que se encontraba en cada ubicación, era una imagen pegada con el logo de una cicada y un código QR, que al escanearlo te llevaba a una página, pero lamentablemente desde este punto se desvía el tema, ya que no se sabe exactamente qué había adentro. Lo más probable es que los contactarían a esas personas por la gente de Cicada 3301. Después de esto años después harían lo mismo, es decir que volverían a publicar otra imagen con otro mensaje, pero resumidamente era lo mismo de todo, solamente que esta vez habían más mensajes criptados que se tenían que descifrar, pero actualmente nadie puede hacerlo. Actualmente no se sabe para qué estas personas quieren contactar a gente, quiénes son, o lo más simple de todo, cuál es su verdadero propósito. Hasta la actualidad nadie sabe qué pasó con Cicada 3301. Marianas Web. Las Marianas Web, como tal, no es un caso, ni una página. Se llama así por lo más profundo que existe en la web, por el mismo derivado del punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas. Las Marianas Web es a lo que se le llama lo más profundo que se tiene existencia en Internet, y de lo que menos te podrías imaginar que está ahí. Se dice que las páginas, o lo que hay adentro, está tan cifrado e encriptado, que solo muy poca gente ha podido lograr ver, o entrar, y esto es mucho más profundo que un iceberg, y también si se le puede llamar, un fin. Esto es por lo menos, que se sabe hasta la actualidad, y es uno de los más oscuros misterios, que existe actualmente en la web. El rostro de 4chan. En el año 2014, un 14 de junio, en el tablero X, o paranormal de 4chan, un usuario anónimo publicó el siguiente post. Comentaba que un amigo suyo pensaba que su computadora había sido infectada por algún tipo de virus. Pero lejos de parecer un virus, parecía algo más paranormal que pasaba adentro de su hogar y en su PC.
A veces habían luces prendidas o al revés, igual en sus carpetas de archivos de su computadora, encontraba imágenes o archivos que él juraba haber jamás descargado. En estos casos, la gente del foro empezó a dar consejos a esta persona, diciendo que comprara cámaras de seguridad, o que pasara las supuestas imágenes que se descargaban solas así de la nada. Después de unos minutos, empezó el creador del post a subir las imágenes que le pasaba a su amigo, y al inicio no parecían nada, hasta que alguien posteó diciendo que era un rompecabezas, y parecía formar algo. En una de las imágenes que envió, había una que se caracterizaba por tener un cuadro en la esquina, que al principio parecía un código QR con una frase llamada Repirow, hasta que después se supo que era realmente un código binario, y al ponerlo en un traductor de este, dio el resultado que decía lo siguiente. Dios. Después de varios posts de gente con dudas, el amigo pasó un video que había grabado al que le estaba pasando todo esto, prácticamente un tour de toda su casa, pero lo que destaco de este, es que en unos pocos segundos, se alcanza a ver una figura extraña de color rojo. Para en estos momentos, algunas personas empezaron a decir que les costaba ya postear algo relacionado con el tema, ya que el captcha estaba imposible y por más que intentaban no se podía. También otra persona se encargó de buscar la palabra Repirow en su navegador, y lo único que le dio como resultado fue una página en ruso. Varia gente empezó a decir que se empezó a sentir muy mal, con dolores de cabeza e inclusive con estrés o un ataque de pánico. Al intentar entrar a la página, un usuario en cuestión, dijo que después de a los pocos minutos de entrar, le llegó un mensaje de texto privado a su celular, con un número que no existía, con el siguiente mensaje. Pero lo más bizarro de todo esto, es que alguien dio el aviso de que había un nuevo post en el mismo tablón publicado hace pocos segundos. Este no estaba como respuesta al que inició todo, sino era uno nuevo, que contenía una foto extraña y que daba a entender que era la última pieza del rompecabezas, al igual que el fondo parecía la casa del vídeo ya mencionado atrás. Ese post duró pocos minutos, pero el resultado fue este. Mientras tanto, el sujeto que había dicho que le empezaron a llegar mensajes privados de un número invisible, empezó a postear cada vez más y más capturas que le enviaban, y cuando intentó responder burlándose recibió esto. Después de eso decidió enviar la imagen del puzzle que se había resuelto. Al enviarlo recibió un código binario, que al traducirlo decía esto. Después de eso el creador del post no volvió a decir nada, y al final todo quedó así. Hasta la fecha es considerado como el fenómeno más paranormal y aterrador de 4chan, y en lo personal para mí es el mayor misterio, y la mejor historia de 4chan. Buenas noches. De antemano te quiero agradecer a ti, por quedarte hasta acá. En serio muchísimas gracias, y quería comentar que seguiré haciendo contenido, solamente que trataré de no tardar tanto, ya que para este vídeo me tardé más de 2 meses en hacerlo y juntar la información, y ha sido el vídeo más largo que he editado, y el segundo del canal. Espero que te haya gustado. Si es así ya sabes que puedes dejar tu like y recomendarlo, y si es que quieres ver más de este contenido puedes suscribirte, no olvides dejar tu comentario, y trataré de ser más constante, ya que ahora lo estoy editando esto a las 3 de la madrugada y estoy algo cansado XD. Muchísimas gracias y hasta pronto.